Un pastor alemán K9 se ahogaba en un lago congelado. Mira quién vino a ayudar. Un héroe en cuatro patas estaba luchando por su vida, atrapado en un lago congelado. Sus piernas temblaron, su fuerza se desvaneció rápidamente. El agua helada se aferró a su pelaje, tirando de él hacia abajo, mientras que el brutal frío cortó su cuerpo como cuchillos. El tiempo se estaba agotando. El hielo estaba rompiendo debajo de él, pieza por pieza. Su manejador estaba en la orilla, gritando su nombre, desesperado pero indefenso. No pudo contactarlo. El agua helada se tragaba el K9 todo. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. ¿Quién podría salvarlo? Antes de continuar, asegúrese de suscribirnos al canal, activar las notificaciones y presionar ese botón similar. Su apoyo nos ayuda a traer historias más inspiradoras y emocionales como esta. El agudo viento de invierno aullaba a través de los árboles sin hojas, llevando pequeños copos de nieve que bailaban bajo el pálido sol de la mañana. El oficial Jaque Carter apretó la correa cuando Rex, su leal compañero K9, olfató el aire con un enfoque fuerte. Estaban en patrulla cerca de Black Lake, una vasta extensión congelada que se extendía por el parque. El hielo era grueso, pero Jaque sabía que no confiarlo por completo. Rex había sido entrenado para innumerables situaciones: rastrear fugitivos, detectar explosivos y proteger su manejador a toda costa. Pero nada podría haberlos preparado para lo que estaba por suceder. Un movimiento repentino, un borrón de piel marrón y negra. Antes de que Jaque pudiera reaccionar, Rex se atornilló. Sus instintos se hicieron cargo mientras corría hacia el lago congelado, ladrando furiosamente. El pulso de Jaque se disparó. Rex détente. Pero el perro no dudó. Su cuerpo se tensó mientras saltaba hacia algo. Los ojos de Jaque se encerraron en una figura en el borde del hielo, un ciervo pequeño y asustado que lucha por pararse. El delgado hielo debajo de sus cascos crujió siniestramente, ya comenzando a romperse. Entonces sucedió. Rex se lanzó hacia adelante justo cuando el ciervo se deslizó hacia atrás. El hielo, frágil bajo el peso repentino, se rompió debajo de ellos. Una grieta repugnante resonó en el aire. El corazón de Jaque se detuvo. Rex, el K9, golpeó el agua helada al instante, su poderoso cuerpo desapareciendo en el abismo oscuro debajo. Las salpicaduras estallaron mientras luchaba para mantenerse a flote, sus garras raspando contra los bordes irregulares del hielo. El ciervo, en pánico y palpitante, luchó para escapar, pero Rex se estaba hundiendo rápidamente. Jaque corrió. Sus botas golpeaban el terreno cubierto de nieve mientras corría hacia el lago. Su aliento llegó en breves ráfagas, su corazón golpeaba contra sus costillas. Se puso de rodillas al borde, extendiendo con manos desesperadas. Rex, espera, amigo, voy a venir. Los ojos oscuros del K9 se encerraron en los suyos, ancho con miedo pero lleno de confianza. Él remaba furiosamente, pero el agua helada agotó su fuerza. Su espeso abrigo se volvió pesado, arrastrándolo hacia abajo. Jaque escaneó el área frenéticamente. No podía saltar, el agua era demasiado profunda, demasiado mortal. Si atravesara el hielo, ambos se ahogarían. Piensa. Agarró su radio, sus manos temblando. Official down. Necesito ayuda en Black Lake. K9 en el agua. El hielo se está rompiendo rápidamente. Estática, un crujido, luego una respuesta. Mantenga apretada. Carter, la ayuda está en camino. Pero no había tiempo. La cabeza de Rex se sumergió debajo de la superficie por un breve segundo antes de luchar contra la espalda, jadeando, tosiendo, quejándose. El pecho de Jaque se apretó. No podía pararse allí. Se dejó caer sobre su estómago, avanzando hacia adelante sobre el hielo. Su aliento se convirtió en niebla blanca mientras extendía la mano, estirando su brazo hacia Rex. Vamos, chico, tienes esto. Rex pateó con todo lo que le quedaba. Sus patas arañaban el hielo, tratando de levantarse, pero cada vez que lo hacía, los bordes frágiles se desmoronaban debajo de él. Jaque sintió que el hielo cambiaba bajo su peso. Un gemido peligroso retumbó debajo de él, grietas las arañas cubiertas a través de la superficie. No le importaba. Tenía que sacar a su perro. Solo un poco más, amigo, alcánzame. Rex dio un empuje final. Sus garras volvieron a encontrar el borde, y esta vez, Jaque se lanzó hacia adelante, envolviendo sus manos alrededor del arnés del perro. ¡Te tengo! Él tiró. Rex pateó. El hielo gimió más fuerte, amenazando con ceder por completo. Luego un chasquido.
Jake sintió el hielo debajo de la astilla de su cuerpo separada. Su estómago se hundió cuando la superficie desapareció debajo de él. Estaba cayendo, frío, implacable. La conmoción del agua helada le robó la respiración al instante, paralizando sus músculos. El mundo de arriba se convirtió en un borrón de blanco y azul cuando el lago lo tragó todo. Todo se quedó en silencio. Y luego Rex ladró. No es un gemido, ni un grito, una corteza dominante desafiante. El K9 no terminó de pelear. Jake sintió algo. Las poderosas mandíbulas de Rex se cerraron alrededor de la correa de su chaqueta. Y luego lo estaban tirando. ¿Pero por quién o qué? El agua helada golpeó el aire de los pulmones de Jake. Su cuerpo se apoderó de la instante, los músculos encerrados mientras el insoportable frío lo envolvía como cadenas. El lago lo tragó entero, arrastrándolo por debajo del hielo. El peso de su uniforme lo empujó más profundo. En algún lugar arriba, amortiguado por el agua, Rex estaba ladrando. Jake pateó, sus extremidades pesadas y entumecidas. Se forzó hacia arriba, desesperado por la superficie, pero el frío era despiadado. Se hundió en sus huesos, volviendo su movimiento lento. Sus pulmones ardieron. No podía morir aquí, no mientras Rex todavía estaba peleando. Con un empuje desesperado final, Jake atravesó la superficie, jadeando por aire. El agua helada corrió por su rostro mientras luchaba por mantenerse a flote, sus dedos arañando los bordes irregulares del hielo. Rex estaba allí, remando furiosamente a solo unos metros de distancia, con los ojos encerrados en Jake. Su pelaje, empapado y pesado, se aferró a su cuerpo musculoso mientras ladró nuevamente, un sonido tanto dominante como desesperado. Jake sabía esa corteza. Significaba no te rindas. Pero se estaba ahogando. El hielo a su alrededor era demasiado frágil para subir, y su fuerza se estaba desvaneciendo rápidamente. Cada segundo en el agua se sentía como una eternidad. Su visión se bordeó. Su aliento se puso en breves jadeos irregulares. En algún lugar en la distancia, las sirenas aullaban. Se acercaba la copia de seguridad, pero no sería lo suficientemente rápido. La cabeza de Jake se resbaló nuevamente. La oscuridad se arrastró en los bordes de su visión. Luego un chapoteo. Una sombra se movió sobre él. Luego golpeó el agua con fuerza. Algo se acercaba hacia él. El cerebro de Jake, empañado por el frío, apenas procesó lo que estaba sucediendo. Pero luego los dientes, las fuertes mandíbulas, encerradas sobre su chaqueta y tiradas. ¿Rex? No fue Rex. A través de su visión borrosa, vio una figura masiva, otro perro, un pastor alemán, pero no Rex. El perro era más grande, más viejo, su pelaje más oscuro. ¿Un K9 retirado? El corazón de Jake tartamudeó. ¿De dónde había venido? Pero no había tiempo para preguntas. El perro misterioso no dudaba. Con un poderoso agarre, tiró de Jake hacia el hielo, usando todas sus fuerzas para mantenerlo a flote. Rex remaba más cerca, ladrando frenéticamente. Y de repente, había manos humanas. Jake apenas registró la figura agachada en el hielo, alcanzándolo. Sparrow Official. Una voz gritada. Jake trató de concentrarse. Un hombre, de mediana edad, resistente, con un pesado abrigo de invierno, estaba arrodillado en el borde del hielo, agarrando una cuerda gruesa atada al enorme arnés de pastor alemán. ¿Quién era él? Jake no podía pensar. El frío se estaba haciendo cargo. Pero no dejaron de tirar, tampoco Rex. El hielo gimió y se agrietó. Pero el hombre se preparó, tirando de Jake hacia adelante mientras el K9 desconocido arrastraba con todas sus fuerzas. Y luego Jake sintió un terreno sólido debajo de él. El hombre tiró con fuerza, rodando a Jake en la orilla congelada justo cuando el hielo detrás de él cedió por completo. Rex se derrumbó a su lado, jadeando, temblando violentamente. El otro perro, el extraño, el héroe, se paró protectivamente sobre ellos, sus ojos marrones profundos encerrados en Jake. «¿Estás bien, hijo?» La voz del hombre era firme pero tranquila. Se quitó el abrigo, colocándolo sobre el cuerpo empapado de Jake. «Casi no lo lograste». Jake se estremeció violentamente. Su aliento llegó a jadeos cortos. Giró la cabeza, sus dientes parlotearon, y miró al hombre y al perro. «¿Quién?» Su voz apenas salió. El hombre dio una pequeña sonrisa de conocimiento. Colocó una mano enguantada en la cabeza del pastor alemán. «Este es Titán», dijo. «Ha estado esperando un momento como este». El corazón de Jake se estrelló contra sus costillas. Titán.
un nombre que había escuchado antes. Su mente giró cuando su visión se desvaneció en los bordes. ¿Quién era este perro y por qué parecía que había salvado a Jake por una razón? Jake tosió violentamente. Su cuerpo se convulsionó cuando el agua helada se agotó de sus pulmones. Su piel ardía del frío brutal, y sus manos se sacudieron incontrolablemente mientras intentaba empujarse en posición vertical. Su visión se bordeó, su cabeza giró, pero una cosa permaneció clara: Titán. El masivo pastor alemán se paró a solo unos metros de distancia, sus ojos encerrados en los de Jake con una intensidad que envió un escalofrío por su columna vertebral, una que no tenía nada que ver con el frío. ¿Quién era este perro? Jake se obligó a concentrarse en el hombre junto a Titán. Parecía resistente, a mediados de los 50, con el cabello cisno y una presencia que hablaba de experiencia. Su abrigo estaba grueso, espolvoreado con nieve, y sus botas se usaban de años de uso. Aquí, dijo el hombre, arrojando otra chaqueta seca sobre los hombros de Jake. Su voz era estable, pero había algo en su tono, algo que se sentía casi personal. Jake se estremeció violentamente, sus dientes parloteando tan fuerte que dolió. ¿Quién eres?, preguntó. El hombre exhaló, agachándose a su lado. Alan Carter. Hizo una pausa. Soy tu padre. Jake se congeló. ¿Su padre? Su pulso tartamudeaba. Su cerebro luchaba por procesar las palabras. No había visto a su padre en 20 años, no desde que salió sobre él y su madre. Antes de que Jake pudiera reaccionar, antes de que incluso pudiera respirar, Alan hizo un gesto hacia Titán. «¿Y esto?», dijo Alan, sus ojos parpadeando hacia el perro. «Esta es la única razón por la que todavía estás respirando». Jake se trabó con fuerza. Su mente todavía se tambalea. Giró su mirada a Titán. El perro no se movió, parado como una estatua en la nieve. Sus ojos marrones profundos nunca se vacilaban. Había algo en él, algo en Jake no podía explicar. Una presencia, una conexión que no tenía razón para sentir. Pero estaba allí. «Lo entrenaste», murmuró Jake, apenas capaz de formar las palabras. Alan asintió lentamente. «Titán era mío cuando todavía estaba con el departamento». El estómago de Jake se torció. Había escuchado ese nombre antes. Titán. Hace años, cuando recién comenzaba como novato, se había encontrado con viejos archivos de casos. El nombre de su padre estaba en ellos. Alan Carter, exoficial de la unidad K9. Una leyenda. Pero el nombre de Titán también estaba allí, un perro que desapareció sin dejar rastro. La gente dijo que murió. Jake murmuró. La gente dijo que murió. La mandíbula de Alan se apretó. Sus dedos se enroscaban en los puños a los costados. Estaban equivocados. Jake luchó para sentarse, ignorando el dolor en su cuerpo. ¿Qué pasó? Por primera vez, Alan dudó. Sus ojos se oscurecieron, y Titán, como si sintiera algo pesado en el aire, dejó escapar un gemido bajo y tranquilo. Jake había visto esa expresión antes. Culpa. Alan finalmente habló. Titán era mi compañero, el mejor K9 con el que he trabajado. Fuimos asignados a una operación de alto riesgo, rastreando una casa de cartel. Las cosas salieron al sur, malas. Me dispararon. El aliento de Jake atrapado en su garganta. Alan continuó, su voz áspera, como si hubiera enterrado la historia durante años. Titán me salvó. Arrasó fuera de allí, luchó contra 2 tipos por su cuenta. Hubiera muerto si no fuera por él. Exhaló lentamente, mirando al perro. Pero cuando llegó el equipo, dijeron que había desaparecido. Sin cuerpo, sin pistas, nada. Jake frunció el ceño. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Alan dejó escapar una risita pequeña y sin humor. No lo encontré. ¿Me encontró? Silencio. Jake volvió a mirar a Titán. El perro sostuvo su mirada, inquebrantable. Algo no era normal en esto. Titán había sido presumido muerto, pero estaba parado aquí, años después, en perfectas condiciones, como si el tiempo apenas lo hubiera tocado. «¿Crees que estoy loco?», dijo Alan de repente, mirando la expresión de Jake. Jake sacudió la cabeza. «No», admitió. «Simplemente no entiendo». Alan exhaló, pasando una mano por su cabello húmedo. «Yo tampoco, chico. Pero esto es lo que sé. Titán no es un perro ordinario. Desapareció cuando debería haber muerto, y ahora simplemente te sacó del mismo lago que casi me mató hace 20 años». La sangre de Jake corría fría. ¿20 años? Volvió a mirar a Titán, un escalofrío arrastrándose por su columna vertebral que no tenía nada que ver con el hielo.
El perro lo estaba mirándolo como si supiera algo que Jake no lo hizo, como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. Jake se sentó en la nieve. Su cuerpo todavía temblaba del frío, pero su mente ardía con algo completamente diferente. Preguntas. Titán, el perro que no debería estar vivo, se paró junto a Alan, mirándolo con una quietud misteriosa. Sus ojos oscuros llevaban algo que Jake no podía nombrar, algo que sentía saber. Jake había pasado años en la unidad K9. Había visto perros valientes, perros inteligentes, perros que desafiaron las probabilidades. Pero ninguno como esto. Ninguno que había desaparecido sin dejar rastro y regresó décadas después. Jake tragó con fuerza, mudando su mirada a Alan. ¿Y qué? Acabas de despertar un día y Titán estaba sentado en tu porche. Alan no se rió, ni siquiera sonrió. No era así, dijo, su voz baja. Estaba viviendo en el estado de Nueva York, fuera de la red, después de dejar la fuerza. Una noche, en medio de una tormenta de nieve, escuché rascarse mi puerta. Jake sintió su latido lento. Era él, continuó Alan. Las mismas marcas, los mismos ojos, pero diferentes. Dudó, pasando una mano enguantada sobre el grueso pelaje de Titán. Sin cicatrices, sin signos de envejecimiento. Fueron como los 10 años desde la última vez que lo vi, nunca hubiera sucedido. El aliento de Jake se enganchó. No, eso no fue posible. Perros envejecidos rápidamente. Una década fue una eternidad para un K9 que trabaja. Y sin embargo, Titán se veía igual. Jake se obligó a pensar racionalmente. Tenía que haber una explicación. Tal vez fue robado, sugirió Jake, sacudiendo la cabeza. Tomado por alguien después de que esa misión salió mal. Y ellos, no lo sé, lo mantuvieron en algún lugar. La mirada de Alan se oscureció. Yo también pensé en eso. Hizo una pausa. Así que ejecuté pruebas. Jake frunció el ceño. ¿Pruebas? Alan asintió. Obras de sangre, radiografías, escaneos de ADN. Llamé a cada favor que había dejado en el departamento. Los resultados volvieron y... Su voz vaciló. Jake se inclinó hacia adelante, con fuerza. ¿Y qué? Alan exhaló, los ojos parpadeando hacia Titán, como si aún luchara por creer lo que estaba a punto de decir. Dijeron que la edad biológica de Titán tiene 5 años. Silencio. Jake miró a su padre, esperando el fraseamiento. Nunca vino. ¿5? Eso fue imposible. Por toda la lógica, Titán debería ser un alma frágil y vieja por ahora. Pero en cambio, se paró ante ellos, fuerte, alerta, intacto por el tiempo. Jake sacudió la cabeza, empujando una mano a través de su cabello húmedo. Eso no tiene sentido. Alan dejó escapar una risa sin humor. ¿Crees que no lo sé? He pasado 10 años tratando de resolverlo. Pero aquí está la parte que realmente se atornillará con la cabeza. Se agachó junto a Titán, colocando una mano firme en la espalda del perro. Cada Victoria Ter, en esta época del año, desaparece. Solo desaparece exactamente por una noche. Luego regresa, justo como si nada hubiera pasado. El estómago de Jake se torció. ¿Qué estás diciendo? Su voz era apenas un susurro. La cara de Alan era ilegible. Estoy diciendo que no creo que Titán realmente se haya ido. Una ráfaga de viento atravesó los árboles, sacudiendo las ramas congeladas por encima. El lago detrás de ellos se quedó quieto. El agujero irregular en el hielo es un recordatorio escalofriante de lo cerca que Jake había llegado a la muerte. Y sin embargo, él estaba vivo. Poor Titan. Jake volvió a mirar al perro. Esos ojos, dark, inteligente, antiguo. Titán parpadeó lentamente, luego hizo algo que les cortó por la columna vertebral de Jake. Dio un paso adelante y presionó su frente contra el cofre de Jake. El aliento de Jake atrapó. No era solo afecto, no era solo alivio. Se sentía como algo más profundo, algo intencional. Como Titán había estado esperando este momento, esperándolo. Las manos de Jake dudaron antes de descansar sobre el pelaje de Titán. Su corazón latía en su pecho, pero algo dentro de él se asentaba, como si una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba desaparecida acababa de hacer clic en su lugar. Alan observó en silencio antes de finalmente hablar. No sé por qué regresó para mí, admitió. Y seguro que no sé por qué te salvó. Su mirada se endureció. Pero si sé una cosa, ese perro no es normal. Jake Trago Duro. Él también lo sabía. Titan no era solo un K9. Era algo más,
algo que Jake no podía explicar. Y por primera vez en su vida, no estaba seguro de que quería saber la respuesta. Jake no podía dormir. Incluso después de calentarse, después de que Rex se acurrucó a su lado y Alan avivó el fuego en la pequeña cabaña donde se habían refugiado, su mente se negó a descansar. Titán, el perro que no debería existir, el perro que lo había sacado del hielo, cuyos registros dijeron que debería estar muerto pero cuyo cuerpo parecía que el tiempo lo había ignorado. Jake se sentó, frotándose la cara. Las brasas en la chimenea arrojaron un espeluznante brillo a través de la habitación. Alan estaba dormido en una silla. Su cabeza se inclinó hacia atrás, roncando ligeramente. Rex estaba tumbado en la alfombra, respirando profundamente. Sus piernas se criticaban como si persiguiera algo en sus sueños. Pero Titán estaba despierto, sentado perfectamente todavía en las sombras, mirando a Jake con esos ojos inquietantemente inteligentes. El pulso de Jake se aceleró. Había trabajado con docenas de K9 antes. Entendió su lenguaje corporal, sus instintos, su comunicación silenciosa. Pero Titán era diferente. No solo es inteligente, consciente. Jake exhaló lentamente, empujando de la manta y de pie. El piso de madera estaba frío debajo de sus pies mientras remaba hacia la ventana, mirando el lago congelado en la distancia. El agujero en el hielo había comenzado a congelarse, como si nunca se hubiera roto. Al igual que Titán, se volvió hacia atrás. El perro no se había movido. Jake dudó antes de caminar, agachándose. «¿Qué vas a?», murmuró. Titán no se estremeció, no parpadeó. Él solo observó. Jake extendió la mano, pasando los dedos a través del grueso pelaje a lo largo del cuello de Titán. Su abrigo era cálido, estable, su latido fuerte debajo de sus costillas. Completamente normal. Pero nada sobre él se sentía normal. Las palabras de Alan resonaron en su cabeza. Cada invierno, en esta época del año, desaparece. Luego regresa, tal como no pasó nada. El estómago de Jake se torció. ¿Qué se estaba perdiendo? Miró a Alan, todavía dormido en la silla. Su padre había pasado años tratando de descubrir qué le sucedió a Titán, pero nunca había encontrado respuestas. Jake no era tan paciente. Agarró su teléfono de la mesa, desbloqueándolo. La pantalla lanzó un brillo tenue sobre la habitación mientras escribía en la barra de búsqueda: Titán K9 desaparición 2012. Aparecieron artículos, informes policiales antiguos, menciones de Alan Carter, el exoficial deshonrado que había dejado la fuerza después de ser herido en el cumplimiento del deber. Y allí estaba, Titán, presumido muerto después de una fallida redada del cartel. Ningún cuerpo recuperado. Jake frunció el ceño, desplazándose más. Su padre había estado diciendo la verdad. Los equipos de búsqueda nunca habían encontrado al perro. Pero había algo más, algo enterrado en los archivos que hicieron que su sangre se enfriara. Una declaración de testigos. Jake hizo clic en él, con los ojos estrechando mientras decía: «Lo vi con mis propios ojos. El perro debería haber estado muerto. Todos lo vimos caer. Pero cuando llegamos allí, no había pistas ni sangre. Simplemente se fue». Jake se tragó con fuerza. Su pulso golpeaba en sus oídos mientras se desplazaba más. Entonces algo más. Una imagen de cámara de seguridad, borrosa pero visible. Una figura en la distancia. Un perro. Titán. Hace 10 años, luciendo exactamente igual que ahora. Las manos de Jake temblaron. Exhaló bruscamente, colocando el teléfono, mirando a Titán. «Muis, no». Jake susurró. Titán parpadeó lentamente. Por primera vez desde que sacó a Jake del hielo, se movió. No mucho, solo una inclinación de la cabeza, un cambio sutil de peso. Pero se sintió como una respuesta. La sangre de Jake corría fría. Titán no era solo un sobreviviente. Titán no fue solo un milagro. Titán era algo completamente diferente, algo que Jake no estaba listo a entender. Y sea cual sea la verdad, aún no había terminado. La habitación se sintió más fría que antes, no del fuego muriendo, no por la tormenta de nieve afuera, sino por el peso de la realización presionando el pecho de Jake. Titán no era normal. Jake había pasado toda su carrera trabajando con K9, entendiendo sus instintos, su lealtad, su valentía inquebrantable. Había visto los perros poner sus vidas en la línea, tomar balas para sus manejadores, sobrevivir a situaciones imposibles. Pero ninguno de ellos había hecho esto. Ninguno había desaparecido durante una década y regresó intacto por el tiempo. Ninguno había escapado de la muerte. Jake se tragó con fuerza, sus dedos flotando sobre su teléfono.
La imagen de Camp Security de Titán de hace 10 años todavía brillaba en la pantalla. La fecha en la esquina, 2012, lo que lo mueve. Titán se veía exactamente igual. Las mismas marcas, la misma piel, la misma mirada de conocimiento. Jaque apretó la mandíbula. No, tenía que haber una explicación racional. Un error en los registros, un caso de identidad errónea. Pero en el fondo, sabía que eso no era cierto. Los ojos oscuros de Titán se movieron hacia él, la postura del perro estable, relajado, pero expectante, como si estuviera esperando que Jaque aceptara lo que estaba justo frente a él. Jaque dejó escapar un aliento tembloroso. Su padre todavía estaba dormido. Rex se acurrucó a su lado. Afuera, el viento aullaba a través de los árboles, sacudiendo las paredes de la cabina. Poco a poco, Jaque se puso de pie, sus piernas rígidas, sus músculos aún dolían el lago helado. Caminó hacia la puerta. Necesitaba aire, espacio, cualquier cosa para despejar sus pensamientos. Titán lo siguió. Jaque salió. Sus botas se cruzaron en la nieve. El lago se extendía delante de él, oscuro y tranquilo, como si estuviera ocultando un secreto debajo de la superficie congelada. Titán se detuvo a su lado. El perro no temblaron, no reaccionó al frío. Jaque respiró, viéndolo girarse hacia la neblina en el aire helado. «Dime», murmuró. Titán inclinó la cabeza. Jaque dejó escapar una risa amarga. «No vas a hablar, ¿verdad?» Titán resopló suavemente. Sus orejas se adelantaron. Jaque lo miró, luego al lago. Su mente se aceleró, reconstruyendo las cosas que Alan había dicho. La forma en que Titán desapareció y reapareció cada año, la forma en que no había envejecido, la forma en que había sacado a Jaque de ese hielo como si hubiera sabido exactamente lo que sucedería. Jaque exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. «Eres imposible». Titan parpadeó. Jaque pasó una mano a través de su cabello húmedo, luego miró hacia la cabaña. «¿Mi papá sabe la verdad?» Titán no reaccionó. Jaque se volvió hacia el lago, su pulso aún inestable. «Lo salvaste, ¿no? Justo como me salvaste». El perro guardó silencio. Los dedos de Jaque se acurrucaron en puños. Su mente práctica era gritarle que descartara esto, para encontrar alguna excusa lógica. Pero sus instintos, los mismos instintos que lo habían mantenido vivo como policía, lo llevaban a escuchar. Titán era real, pero Titán no debería estar aquí. El aliento de Jaque se enganchó. Un pensamiento lo golpeó, uno tan salvaje, tan imposible, que casi no se permitió creerlo. Se volvió hacia Titán, con voz ronca. «¿Estás atrapado?» Titán no se movió, no parpadeó. Luego, por primera vez, miró hacia otro lado. Jaque sintió una carrera de frío por su columna vertebral, no por el frío, sino por la respuesta que el silencio le dio. Titán estaba atrapado. A tiempo. La realización golpeó a Jaque como un golpe al intestino. Por eso nunca envejeció. Por eso desapareció y regresó. Es por eso que había estado esperando que Jaque cayera en el hielo. Había estado reviviendo este momento una y otra vez. Jaque se tambaleó. Su corazón latía con fuerza. «No», susurró. «Eso no es posible». Titán finalmente lo volvió a mirar. Esta vez, había algo en sus ojos que Jaque no había visto antes. Tristeza. El pecho de Jaque se apretó. Si eso fuera cierto, si Titán fue atrapado en un ciclo interminable de vida y muerte, regresando solo para salvarlos, entonces, ¿qué sucedió cuando se cumplió su propósito? ¿Desaparecería para siempre? La garganta de Jaque se apretó. No, no dejaría que eso sucediera. Se agachó, agarrando el pelaje de Titán con las manos temblorosas. «Vamos a resolver esto», murmuró. «¿Me escuchas? Me salvaste y te juro que te salvaré». Titán dejó escapar un gemido bajo y suave. Luego, sin previo aviso, dio un paso atrás. Jaque frunció el ceño. «Titán». Las orejas del perro se movieron, su postura tensa, sus ojos se lanzaron hacia los árboles. Jaque siguió su mirada. Su estómago cayó. Una sombra se movió en el bosque. Algo estaba ahí fuera. Rex dejó escapar una corteza afilada desde el interior de la cabina. Alan se agitó, despertando con un comienzo. Jaque se paró lentamente. Sus instintos gritaban. No estaban solos. Algo más había estado mirando, y ahora estaba llegando para ellos. El aliento de Jaque se enganchó cuando su mirada se encerró en la línea del árbol. Algo se movió entre los troncos. Solo un destello de movimiento, una sombra cambiante contra la nieve. Demasiado grande para ser un zorro, demasiado tranquilo para ser un ciervo.
Titán se mantuvo rígido. Sus oídos se animaron, los músculos enrollados como un resorte. Lo que fuera, lo sabía. El entorno de Jake se torció. Su cuerpo gritó peligro. Rex dejó escapar un gruñido bajo y retumbante desde el interior de la cabaña, su departamento amable habitual o desaparecido. Entonces la voz de Alan atraviesa la tensión. ¡Jake! Jake giró ligeramente la cabeza, manteniendo los ojos en el bosque. Papá, despierta. Algo está ahí fuera. Alan se apartó de la silla, su antiguo policía instinto surgando la vida. No hizo preguntas. Simplemente agarró su linterna, pisó la puerta y le volteó la seguridad de su arma. El viento aullaba a través de los árboles, azotando la nieve a través del lago congelado. El aire se sintió mal. El corazón de Jake latía con fuerza mientras daba un lento paso adelante. «Titán», susurró. «¿Qué es?» La respuesta de Titán fue inmediata. Dejó escapar un gruñido profundo y gutural, un Jake nunca antes había escuchado de un K9. No fue una advertencia, no fue agresión, fue reconocimiento. Las sombras se movieron de nuevo. El agarre de Jake se apretó en el marco de la puerta. Luego una voz, baja, débil, casi llevada por el viento. ¿Regresar? La sangre de Jake corría fría. Sus ojos se lanzaron a Alan, cuya cara se había vuelto pálida. Él también lo había escuchado. El viento rugió nuevamente, cortando el silencio, y Jake juró que vio figuras, múltiple, solo más allá de la primera línea de árboles. Alan levantó su arma. ¿Quién está ahí fuera? Su voz era fuerte, estable, la voz de un oficial que se había enfrentado a las cosas mucho menos extrañas que esto. Sin respuesta, Jake respiró hondo, su pulso martillear. Se volvió hacia Titán, que todavía no se había movido. ¿Los conoces? Titán se quejó. El sonido bajó, tenso, como si estuviera dividido entre dos fuerzas. La garganta de Jake se apretó. ¿Quiénes son? El viento murió de repente, dejando solo silencio. Entonces un susurro. No te pertenece. Jake se congeló. El agarre de Alan sobre su arma se apretó. Mew straight. Un latido. Dos. Entonces las sombras desaparecieron como si nunca hubieran estado allí en absoluto. Jake dejó escapar un aliento tembloroso, su piel fría y húmeda. ¿Escuchaste eso?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Alan asintió una vez, su mandíbula se apretó, su rostro ilegible. Jake se volvió hacia Titán. Las orejas del perro todavía estaban atrapadas, su postura tensa, pero ahora había algo más en sus ojos, algo cerca del miedo. Jake nunca había visto a un K9 parecer asustado. Dio un paso adelante y se agachó, agarrando el pelaje de Titán. ¿Quiénes eran ellos?, susurró. Titán exhaló fuertemente por su nariz. No se quejó, no gimió. Solo miró a Jake. Y por primera vez, Jake entendió. Titán nunca había desaparecido. Lo habían tomado. Y ahora lo querían de vuelta. El pecho de Jake se apretó. No sabía quiénes eran. No sabía que era realmente Titán. Pero sabía una cosa. Titán lo había salvado, y no importa lo que viniera después, le devolvería el favor. Jake se puso de pie. «No lo estás llevando», dijo al bosque vacío. El viento susurró a través de los árboles, llevando el sonido de algo invisible retirándose. Por ahora, Titán presionó contra la pierna de Jake, sólida, cálida, real. Jake dejó escapar un aliento lento y miró al perro. Lo que había estado esperando en el bosque no había terminado. Pero Titán todavía estaba aquí. Y mientras él fuera, Jake no estaba retrocediendo. El fin, por ahora,